Y muchas gracias, precioso Espíritu Santo. Amén. Gloria a Dios, mi amado hermano. Si has hecho esta oración juntamente con nosotros en esta oportunidad, pues confía en el Señor y cree que Él va a hablar a tu corazón, mi amado hermano, va a hablar a tu vida. La palabra dice, mi amado hermano, en el libro de Proverbios capítulo 1, versículo 8, que no debemos de olvidar la doctrina de nuestros padres y no despreciar o ignorar la dirección de nuestra madre. Y el versículo 7 de ese capítulo dice que el principio de la sabiduría es el temor de Jehová. Los insensatos desprecian, dice, la sabiduría. Y luego viene, mi amado hermano, el no olvidarnos de la doctrina de nuestro Padre y el no despreciar la dirección de nuestra Madre. Así que en el nombre de Jesús creemos que el Señor nos va a hablar en esta oportunidad por medio de este tema, el yugo, mi amado hermano, el yugo de Egipto. Así que una vez más recordamos que la palabra nos muestra en el libro de Levítico capítulo 26 y versículo 3. Versículo 13 dice: Yo soy el Señor vuestro Dios que os sacó de Egipto para que no siguierais siendo esclavos de ellos, dice. Yo rompí el yugo que pesaba sobre vosotros y os hice andar con la frente alta. Esa es la base, mi amado hermano, de nuestro tema. Recordamos, el yugo de Egipto nos habla de esclavitud y de atracción por las cosas que el mundo nos ofrece. Vamos a ir avanzando, mi amado hermano, porque tengo el deseo en mi corazón de poder terminar esta noche el tema, y son varios los puntos que tenemos que ver en esta oportunidad, porque el yugo de Egipto nos habla de varias cosas. Recordamos que cuando hablamos del significado de la palabra yugo, estamos hablando de cargas, estamos hablando de pesadez, mi amado hermano, en el alma, de cosas que nos angustian, que nos afligen el alma, claro está. Y esta es la razón por la cual muchas veces la persona se siente cansada físicamente y descansa, duerme probablemente más de las 8 horas recomendadas y se levanta pero sigue cansado, entendiendo esto de que no es un cansancio en el cuerpo, sino es un cansancio en el alma, porque hay un yugo, y la palabra Egipto significa alto y bajo, entendiendo que esto es una dicotomía, que en donde hay un alto hay un bajo. Con todo respeto digo esto, que en donde hay un gordo hay un delgado, que en donde hay un blanco hay un negro, y esto es lo que significa Egipto. Esto nos puede llegar al pensamiento, mi amado hermano, de ser gente con doble ánimo, con doble alma, gente inestable, que en cuanto está feliz, al ratito está triste, en cuanto está enojado, también puede estar riendo, y este tipo de actitudes o este tipo de manifestaciones, tanto dentro de nuestro carácter como también dentro de nuestro temperamento, es exactamente lo que ministra espiritualmente hablando el yugo de Egipto. También significa algo que va encerrando, aflicción, asedio y foso. La palabra dice en el libro de Santiago capítulo 4 versículo 4: o almas adúlteras, ¿no sabéis que la amistad del mundo es enemistad hacia Dios? Por lo tanto, el que quiere ser amigo del mundo se constituye en enemigo de Dios. Solamente estoy leyendo, ya no voy a entrar en mayor explicación porque deseo llegar al desarrollo del tema, mi amado hermano, pero hay otras versiones en donde nos muestra que la amistad con el mundo, el desear las cosas del mundo, no solamente nos puede convertir en almas
adúlteras, sino también en almas o gente infiel, también en gente que no ama a Dios ni lo obedece, y de igual forma en almas corrompidas. Y acá dice esta última versión, dice gente infiel, sois como una esposa, dice, vean qué tremendo, escuchen qué tremendo, adúltera. Pero vamos a continuar avanzando, mi amado hermano, para poder llegar al desarrollo del tema. Y vamos a iniciar con el punto número 1 de que el yugo de Egipto si algo va a ministrar el yugo de Egipto en este primer punto es muerte. Entonces en este primer punto, repito, el yugo de Egipto es que el yugo de Egipto ministra muerte. Veamos las bases bíblicas de este primer punto. Dice la palabra del Señor en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo en el libro de Éxodo capítulo 14 y versículo 11 dice: y dijeron a Moisés, ¿acaso no había, escuchen, sepulcros en Egipto para que nos sacaras a morir en el desierto? ¿Por qué nos has tratado de esta manera sacándonos de Egipto? Ustedes y yo hemos leído esto, mis amados hermanos, de que para el pueblo de Israel sus procesos en el desierto, mi amado hermano, fueron difíciles, tan difíciles que esto los llevó a tentar a Dios, esto los llevó a rebelarse en contra de Dios, esto los llevó, mi amado hermano, a promover, a ser los promotores de que tanto Moisés como Aarón no entraran en la tierra prometida, sino que solamente la vieran, ya que por la desobediencia, rebeldía, la dureza de corazón del pueblo, Moisés y Aarón actuaron de forma que no honraron a Dios, mi amado hermano, e hicieron lo que no deberían de haber hecho por el enojo, por la necedad del pueblo, y esto lamentablemente para ellos les valió para no poder entrar a la tierra prometida. Aquí es donde cobra un poco más de sentido el tema, mi amado hermano, en relación a las cosas que el pueblo de Israel anhelaba de Egipto. Ustedes y yo sabemos de que el Señor, Dios Todopoderoso, envió a Moisés a liberar a su pueblo, y para honra y gloria de su santo nombre así lo hizo. Por eso está escrito de que Dios endurecía el corazón de Faraón, porque lo que Dios buscaba por medio de la dureza del corazón de Faraón era glorificar su nombre, de tal forma de que hasta el día de hoy, mi amado hermano, lo voy a decir así para poderme entender, ningún otro Dios con D minúscula, porque sabemos que hay un único y verdadero Dios, pero nadie más, ninguna otra entidad espiritual ha logrado hacer ni logrará hacer los portentos, los milagros, las maravillas que hizo nuestro Dios Todopoderoso. Mas sin embargo, aquí es donde repito, donde cobra un poco más de sentido el tema. En medio de esos procesos de dificultad y adversidad, el pueblo, mi amado hermano, ya había salido de Egipto, pero anhelaba las cosas que estaban en Egipto. Y eso es exactamente el yugo de Egipto. Haber salido, mi amado hermano, del mundo. Yo no sé exactamente de dónde a ti te habrá sacado el Señor, mi amado hermano, pero el yugo de Egipto está representado, mi amado hermano, en que el Señor nos sacó de Egipto, nos sacó definitivamente, si no estábamos en Cristo, de un círculo pagano. Y ahora que ya hemos probado, mi amado hermano, las bendiciones del Evangelio, resulta que todos aquellos que tienen el yugo
de Egipto están anhelando las cosas del mundo. Por ejemplo, quizás a alguien el Señor en su vida sin él, ¿verdad? Le gustaba bailar, ir a las discotecas o a fiestas. Y el Señor lo rescató, le abrió su corazón al Señor y le hizo ver, mi amado hermano, de que los lugares que frecuentaba pues definitivamente no eran lugares en donde el nombre de Dios fuera glorificado. Y el Señor lo sacó de ahí y empieza a dar frutos, mi amado hermano, dignos de arrepentimiento, pero con el proceso de la formación, el proceso del desierto, el proceso de la prueba, empieza a anhelar lo que hacía, empieza a sentir nostalgia por el baile y en su corazón desea una vez más pues, volver a hacerlo, y sin darse cuenta que eso, mi amado hermano, era lo que le estaba ministrando muerte. Y acá vemos en la lectura del libro de Éxodo capítulo 14 versículo 11 como, mi amado hermano, el pueblo le dice a Moisés: ¿acaso no había, escuchen esto, sepulcros en Egipto para que nos sacaras a morir en el desierto? ¿Por qué nos has tratado de esta manera, sacándonos de Egipto? Vean qué tremendo. Aquí podemos entender cómo Dios, con su mano portentosa, sacó al pueblo de Egipto, pero el pueblo no sacó a Egipto de su corazón. Y esto no podemos permitírnoslo nosotros, ya que la palabra nos muestra de que Egipto es figura del mundo, mi amado hermano, es figura también del campo, es figura del mundo también. Y tú y yo podemos ver, por lo menos en este momento, dos menciones de lo que aconteció en la palabra del Señor, y hay muchas más, no son estas dos las únicas dos, mi amado hermano, por anhelar lo que hay en el mundo. En el caso de Abel, dice la palabra del Señor que su hermano Caín lo invitó a ir al campo. Y repito, el campo es figura del mundo, Egipto es figura del mundo. Y dice la palabra del Señor que ahí en el campo, ahí en el mundo, Caín lo mató. Y es prácticamente lo que estamos hablando, mi amado hermano. También podemos hablar de Dina, la hija de Jacob, de que la palabra dice que Jacob y su familia se habían asentado en algún lugar, y luego viene Dina y dice que ella salió a ver las costumbres de las hijas del campo, salió a ver la costumbre de las hijas de una ciudad extraña, y ahí sabemos ustedes y yo que Siquem se enamoró de ella, y no solamente eso, sino que la terminó violando, mi amado hermano. Fue ultrajada, fue deshonrada. ¿Pero por qué? Por andar deseando las cosas del mundo. Conozco también gente, mi amado hermano, que se acercó al evangelio, y en su proceso de acercamiento al evangelio, como típicamente es, el Señor nos empieza a limpiar, a purificar. Le empezó a ir mal de alguna forma en sus negocios, y llegó el punto en el que dijo que le iba mejor cuando estaba en el mundo que ahora que estaba en la iglesia. Conozco también otra persona, mi amado hermano, que el Señor lo cambió, pero lamentablemente en su cambio y servicio al Señor se le ocurrió en determinado momento ir a evangelizar a los amigos con los que él se ponía a beber licor, y lamentablemente se fue a meter a la misma cantina en la que bebía. ¿Y cuáles fueron las consecuencias? Que él terminó bebiendo una vez más, no logró ganar ni un alma, y al salir de la cantina tropieza, cae, se golpea la cabeza y muere. Algo muy lamentable, que todos podríamos preguntar sobre el por qué, mas sin embargo el Señor
dio testimonio de lo que había acontecido, mi amado hermano, y te menciono estos ejemplos para que nos demos cuenta de que si tú y yo hemos decidido buscar al Señor, si tú y yo hemos decidido abrirle nuestro corazón al Señor, tenemos que entender, mi amado hermano, de que nos es necesario a nosotros. Esto no es necesario para Dios, es necesario para nosotros que el Señor nos limpie, que el Señor nos purifique, que el Señor nos lave, como lo dice la palabra, con jabón, y que nos limpie como con hisopo, para que llegue a las partes más profundas, mi amado hermano, de nuestro ser, y que de esta forma nos limpie. Entonces, en el nombre de Jesús, si el Señor te ha sacado a ti ya del mundo, de ese círculo pagano, de ese círculo en donde prácticamente le dábamos rienda suelta a los deleites, al pecado, a los placeres de la carne, a las obras de la carne, entonces yo te invito, mi amado hermano, a que ya no es un tiempo en el que tú estés con nostalgia. La palabra nostalgia significa tristeza, dolor, quebranto por una gloria perdida. No podemos tener nostalgia por algo que hacíamos en el mundo, porque en el mundo, mi amado hermano, no hay ningún tipo de gloria que nos lleve a estar más cerca del Señor, sino antes bien el mundo. Lo acabamos de leer en Santiago capítulo 4, versículo 4, la amistad con el mundo nos constituye, así está escrito, nos constituye en enemigos de Dios. Y yo creo que si tú y yo estamos en el Evangelio, nos estamos esforzando, mi amado hermano, por permanecer, por buscar la santidad, por leer su palabra, por orar, por ayunar, por levantarnos temprano, mi amado hermano, para tener comunión con el Señor, es porque definitivamente hemos visto más de algún fruto en nuestras vidas, más de algún cambio, mi amado hermano, en nuestras vidas, y por eso queremos buscarlo. Pero te es necesario, mi amado hermano, que tú te llenes de la presencia del Señor, porque solamente cuando una persona está llena, tanto en lo físico como en lo almático y en lo espiritual, entonces no va a tener cabida para nada más, sino solamente para lo necesario. Cuando tú y yo, si hablamos del alimento físico, estamos satisfechos por el alimento que hemos comido, por más que nos ofrezcan un manjar o la comida que a nosotros más nos pueda gustar, no la vamos a recibir. ¿Por qué? Porque estamos llenos. Pero cuando andamos con hambre, mi amado hermano, yo no sé si les ha pasado, pero a mí sí me ha pasado que en al determinado momento, por X o Y razón, tengo hambre, como dice el corito, esa hambre que duele. En ese momento, cualquier cosa, mi amado hermano, lógicamente que sea alimento, ¿verdad? Y esté bueno para comer, pues me la como, con tal de que, de quitar ese dolor que el hambre provoca. Lo mismo acontece en lo espiritual, lo mismo acontece en el alma. Cuando uno en el alma, mi amado hermano, entiéndase, sentimientos, emociones, anhelos, uno no está lleno a plenitud, entonces cualquier persona puede venir a seducirnos para ser llevados al mundo. Tú y yo vemos en la palabra, mi amado hermano, varios personajes que la palabra muestra que en momento de hambre descendieron a Egipto. Vea qué tremendo. En momentos de hambre descendieron a Egipto. Una historia que siempre me ha llamado poderosamente la atención, mi amado hermano, es la historia de Ahimelech, de Ruth, de Malón, Kelión, Noemí, porque la palabra claramente dice que Ahimelech, Malón, Kelión y Noemí, ellos vivían en Belén. Y Belén, mi amado hermano, significa la casa del pan. Sorprendentemente, la palabra dice que en la casa del pan se terminó el pan,
y no había pan y hubo hambre. Y entonces, ¿qué fue lo que hicieron estos 4 personajes, mi amado hermano? Descendieron, dice la palabra del Señor, a Moab. ¿Y qué aconteció ahí? Tú y yo sabemos todo lo que aconteció. Se murieron los 3 varones. Y lo sorprendente es de que ellos vivían en un lugar de provisión. Vivían en un lugar, mi amado hermano, en donde tenían alimento, en un lugar donde el cual no tenían que haber salido, pero como hubo hambre, ellos decidieron descender y lamentablemente ya vemos que fue lo que sucedió. Y así les pongo este ejemplo porque es dentro de los que la Biblia menciona que descendieron a causa del hambre a Egipto, al mundo, podemos decirlo así. Los que más me sorprenden, ¿por qué? Porque ellos vivían en un lugar de provisión. Podemos básicamente poder pensar una vez más que les pasó lo mismo que le pasó al hombre y a la mujer, sobre todo a la mujer, aunque al final los dos terminaron comiendo del fruto prohibido en el huerto. La palabra nos muestra, mi amado hermano, que parte de la tentación del diablo para la mujer, porque con ella fue que empezó, es que le dice que el por qué Dios no quería que ellos comieran del fruto prohibido, porque Dios no quería que ellos se convirtieran en igual a Dios, cuando tú y yo sabemos que escrito está que cuando Dios decidió crear al hombre y a la mujer, claramente lo dijo: hagamos al hombre a nuestra imagen y semejanza. El hombre, mi amado hermano, y la mujer tenían la semejanza de Dios, ya eran de alguna forma igual a Dios, mas sin embargo el enemigo, mi amado hermano, tergiversa las cosas e hizo dudar a la mujer, y al final tú y yo sabemos cuál es el fin de la historia. Comieron, pagaron las consecuencias, fueron sacados del huerto, vino maldición, mi amado hermano, sobre la tierra, maldición sobre la mujer y maldición sobre la serpiente, como consecuencia de haber sido engañados. Y lo mismo nos puede pasar a nosotros en este tiempo que nos ha tocado vivir, andar buscando lo que probablemente ya tenemos. Y que el Señor nos ayude, mi amado hermano, para que este yugo de Egipto no sea impuesto en nuestras vidas, sino que antes bien tú y yo podamos permanecer libres para honra y gloria de nuestro buen Padre, de todo yugo de Egipto. Como estamos hablando en este primer punto, ¿qué es lo que ministra el yugo de Egipto? El yugo de Egipto ministra muerte. ¿Por qué? Porque vemos acá que el pueblo de Israel andaba deseando lo que era los sepulcros. Y la palabra sepulcro tiene significados como los que son obra por lo común de piedra, que se construye, dice, levantada desde el suelo. Escuchen esto: para dar en ella sepultura al cadáver de una o más personas. Y acá lo vemos claramente, mi amado hermano, que lo que ellos le dicen a Moisés: ¿acaso no había sepulcros en Egipto? Sí había sepulcros en Egipto, pero mi amado hermano, pero esos sepulcros, si el Señor los sacó de allí, no eran para ellos. Tremendo, no eran para ellos, mas sin embargo estaban anhelando el ser sepultados en Egipto, que el yugo de Egipto los llevara a una vida, mis amados hermanos, apartado del Señor por la eternidad. Su deseo era perecer en Egipto, morir en Egipto, ser enterrados en Egipto. Y tú y yo no podemos permitirnos esto, mi amado hermano, que Egipto nos sepulte, que nuestro cadáver, por así decirlo, espiritualmente quede sepultado en Egipto, sino que antes bien, mi amado hermano, si el Señor te ha sacado
de Egipto, yo te invito en el nombre poderoso de Jesús a que permanezcas como lo habla la Biblia de Moisés, como lo habla la Biblia de Abraham. De uno dice que caminó como viendo al invisible, y del otro dice que andaba buscando una ciudad, si lo queremos ver así, invisible. ¿Por qué? Porque dice que esa ciudad no tenía fundamento en esta tierra, y los dos se mantuvieron, escuchen esto, qué tremendo, uno siguiendo al invisible. Solo el Señor nos puede dar a entender esto, mi amado hermano. Y el otro buscando una ciudad que no tenía fundamento en esta tierra. Solo el Señor nos puede también dar una explicación de lo que estos dos hombres hicieron. Pero una breve, mi amado hermano, explicación es de que simple y sencillamente tanto Moisés como Abraham decidieron por Cristo, decidieron por Dios, decidieron por lo eterno y no por lo perecedero. Entendieron, mi amado hermano, que íbamos a ser, eran peregrinos en esta tierra. Por eso cuando tú y yo vemos a Moisés, cuando le nace uno de sus hijos, mi amado hermano, la palabra nos muestra que le puso Gerson, y Gerson significa peregrino. Y cuando también vemos a José, que también estuvo, mi amado hermano, en Egipto, cuando le nace su primogénito Manasés, le puso por nombre Manasés, porque Manasés significa el que olvida. Si algo, mi amado hermano, entendieron estos dos hombres del Señor, tanto Moisés como José, es que que somos peregrinos y que nos es necesario, mi amado hermano, olvidar, como lo decía el apóstol Pablo, olvidando lo que queda atrás, prosigo hacia la meta, hacia el supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús. Gloria a Dios. Gloria a Dios, mi amado hermano. Así que espero yo haberme dado a entender en este primer punto de cómo el yugo de Egipto, mi amado hermano, nos ministra muerte. ¿Y cómo ministra esta muerte? Anhelando las cosas que hay en Egipto, anhelando las cosas que están en el mundo. Ya el pueblo, hago énfasis en esto, había salido de Egipto, mas sin embargo anhelaba las cosas del mundo. Y lamentablemente para ellos, mi amado hermano, ¿cuáles fueron las consecuencias de anhelar las cosas de Egipto? Vea qué tremendo, mi amado hermano, es de que ni siquiera regresaron a Egipto, pero ese deseo les valió para no entrar en la tierra prometida. Prácticamente lo perdieron todo, mi amado hermano, ese deseo, esa falta de pureza, esa falta de sinceridad en el alma, en el cuerpo, en el espíritu, les valió para no morir en donde ellos querían, para no morir haciendo lo que querían en el lugar en donde querían, pero también les impidió el poder entrar a la tierra prometida. Se quedaron en el desierto. Se quedaron, podemos entender en nuestros tiempos, en nuestra vida, en el proceso de descontaminación. Se quedaron en el proceso de purificación. Muchas veces somos, mi amado hermano, como en su momento el apóstol Pedro, que tú y yo sabemos que en el libro de Juan capítulo 13, dice la palabra del Señor que el Señor Jesús, mi amado hermano, se ciñó los lomos con una toalla, dice, para lavarle los pies a sus discípulos. Y viene el apóstol Pedro y le dicen, tú no me lavarás los pies, le dicen. Y el Señor le responde, Pedro, lo que yo hago ahora tú no lo entiendes, pero un día lo entenderás. Y Pedro, no, tú no me lavarás los pies. Y entonces el Señor, viendo de alguna forma, podemos pensar tanto como la firmeza de Pedro al no ceder, como la necedad también al no obedecer. El Señor le dice, si tú no dejas que te lave los pies, entonces no tendrás parte conmigo. Y exageradamente le dice, entonces mejor báñame
Y le dice el Señor Jesús, no, le dice, porque quien está limpio no tiene necesidad nada más de lavarse los pies. Muchas veces estamos igual que el apóstol Pedro, mi amado hermano, que no queremos lavarnos los pies, que no queremos quitarnos la contaminación aprendida en el mundo, y las consecuencias van a ser muy drásticas, mi amado hermano, porque tú ves cuáles fueron las consecuencias de la desobediencia, la falta de firmeza del hombre y la mujer en el huerto, que aunque ciertamente en el momento Dios no los mató, pero con el paso del tiempo sí murieron los dos, los sacaron del huerto. La mujer se le multiplicaron sus dolores, y al hombre iba a ganar el alimento con el sudor de su frente, y a causa de él la tierra fue maldita. ¿Y por qué la tierra fue maldita? Porque recuerda, mi amado hermano, que el hombre fue sacado de la misma tierra. Y entre paréntesis, esta es la razón por la cual es importantísimo comer frutas y verduras, comer del fruto de la tierra. ¿Por qué? Porque todo lo que es cosechado, mi amado hermano, de la tierra, tienen las vitaminas, los nutrientes y todo cuanto nuestro cuerpo necesita. Cierro paréntesis. Pero en el nombre de Jesús, tú y yo aprendamos a depender del Señor. Ante la duda, mi amado hermano, acude con el Señor. El día de ayer yo estaba orándole al Señor y en relación a una decisión a tomar. Y yo le decía, Señor, esto es lo que está aconteciendo, dame una respuesta, ¿qué es lo que tengo que hacer con esto? Y de una forma, mi amado hermano, podemos pensar sorprendente. Digo, podemos pensarlo porque terminando de orar, sonó el teléfono de mi esposa, y prácticamente ahí estaba ya la respuesta a lo que yo estaba pidiendo. Y digo, sorprendente, ¿por qué? Porque no lo esperaba tan rápido, mas sin embargo sí esperaba una respuesta de parte del Señor. Y así es como Dios actúa, mi amado hermano, de una forma que nos deja a nosotros sorprendidos, a pesar de que podemos estar pidiendo. Y como les repito, la oración yo la tenía el día de ayer. En el momento suena el teléfono de mi esposa, y con el transcurso del día todo se arregló. Y el día de hoy, mi amado hermano, llegó la respuesta a la oración, llegó a su fin, ejecutando lo que el Señor pues había puesto en mi corazón. Yo le puse una petición, Él envió una respuesta, y en base a la respuesta el día de hoy actuamos, y les puedo decir que Dios nos dio una nueva gloria como matrimonio, mi amado hermano, porque Dios es bueno. Entonces lo único que tú y yo, mi amado hermano, tenemos que hacer delante de la presencia de nuestro buen Dios es ser obedientes, dejar, mi amado hermano, de anhelar las cosas del mundo, porque recuerda que todos nosotros queremos prosperar en más de algún área de nuestras vidas, sea el área económica, el área sentimental, el área laboral, en el área de los estudios y en el área de la salud, y cuantas más áreas, mi amado hermano, tú desees prosperar. Pero la palabra claramente dice en el tercer libro de Juan y su capítulo 1 y versículo 2, que Él desea, mi amado hermano, que tú y yo prosperemos en todo, que Él desea que tengamos salud, así como prospera nuestra alma, dicen la mayoría de versiones. Pero hay una versión que a mí me gusta mucho porque dice, deseo que seas prosperado en todo, que tengas salud, así como vas prosperando, así como estás prosperando espiritualmente. La prosperidad, mi amado hermano, en cada una de las áreas de nuestra vida, incluida, claro que sí, el área económica, viene de la estabilidad y el crecimiento espiritual. Porque la palabra dice, mi amado hermano, en el libro de Proverbios, capítulo 4 y versículo 18, que la senda del justo es como la luz de la aurora, que va de aumento en aumento hasta que el día es perfecto. Y ese día perfecto, mi amado hermano, está hablando de Cristo, y hasta ese momento tú y yo deberíamos de dejar de crecer, o mejor dicho, de dar una talla, mi amado hermano, no de dejar de crecer,
dar una talla en medio de la cual lleguemos a esa plenitud de lo que es el arrebatamiento, porque de eso está hablando esa cita del libro de Proverbios. Pero tenemos que ir día con día en ascenso, mi amado hermano, hasta llegar a nuestro cenit, y nuestro cenit es Cristo. En el nombre de Jesús vamos a avanzar, porque de una forma sorprendente en tiempo nos ha avanzado ya. Prácticamente ya llevamos 1 hora, mis amados hermanos, predicando en este su programa La Pluma del Escribiente. Y te recuerdo que si tienes el deseo de poder comunicarte con nosotros, mi amado hermano, lo puedes hacer. Si deseas que te enviemos saludos, bendiciones, peticiones, en el nombre de Jesús puedes escribirnos directamente al 4040 1670 por medio de WhatsApp, o por las redes sociales, o por la página de la radio, o por la aplicación. Ahí estamos para poder servirles en el nombre de Jesús. ¿Qué otra cosa, mi amado hermano, ministra el yugo de Egipto? Es que escuchen este otro que tremendo también. El yugo de Egipto ministra lo que es el servicio a los egipcios. El yugo de Egipto ministra el servicio a los egipcios. Escuchen esto que tremendo. Una vez más te lo menciono. El yugo de Egipto ministra servicio a los egipcios. En otras palabras, el yugo de Egipto, mi amado hermano, lo que ministra es que tú y yo, lamentablemente, sí, nos dejamos imponer este yugo. Entiéndase que estamos deseando las cosas que hay en el mundo. Nos va a llevar, mi amado hermano, a ser servidores de gente pecadora, de gente que no le ha abierto su corazón al Señor, o de gente que sí le abrió el corazón, pero el día de hoy, espiritualmente hablando, tienen una condición de impíos, tienen una condición de apóstatas. Y es tremendo, mi amado hermano, porque tú y yo hemos sido creados, formados para amar al Señor, para servirle a Él. Recordando que la palabra dice en el libro de Colosenses, mi amado hermano, que todo lo que hagamos, lo hagamos como para el Señor, sabiendo que es a Cristo el Señor a quien le servimos y no a los hombres. Pero que todo cuanto hagamos, mi amado hermano, que tengamos presente que de nuestro buen Dios recibiremos la recompensa, recibiremos el galardón. Así que en el nombre de Jesús, si a alguien debemos de servirle, mi amado hermano, con todo nuestro corazón, la palabra dice, mi amado hermano, en el libro de Deuteronomio, que amarás al Señor, dice, con toda tu alma, con toda tu mente, con todo tu corazón, con todas tus fuerzas. Y hay una versión que es una versión aramea que le llaman la versión Peshita, y dice esa versión y con todos tus bienes. Si te das cuenta, hay un común denominador ahí, mi amado hermano, y es que para el Señor Él quiere todo de nosotros, todo de nosotros. Así que en el nombre de Jesús, si le vas a dar algo al Señor, dáselo con todo tu corazón, mi amado hermano, y te vas a dar cuenta que escrito está que Dios es galardonador, y dice alguna versión remunerador de todos aquellos que le buscan, de todos aquellos que le sirven. Así es Dios, mi amado hermano, porque escrito está que Él le da a su amado aún mientras duerme. Esto lo dice el Salmo 127, mi amado hermano, que en vano es que edifiquemos si Jehová no edifica con nosotros, en vano es que guardemos la ciudad si Jehová no guarda con nosotros, porque el Señor le da a su amado, dice, aún mientras duerme. En vano es, mi amado hermano, que nos acostemos tarde y que nos levantemos temprano para comernos nuestro pan. Yo le llamo a ello el pan de afán, porque escrito está que Dios aún mientras duerme le da a su amado. Entonces en el nombre de Jesús tú y yo dediquémonos a agradar, a servir al Señor,
Y el Señor se va a encargar, mi amado hermano, de todo lo que nosotros necesitamos. Eso sí, la palabra muestra de el por qué algunos obtienen más y otros obtienen menos. Primeramente es por la capacidad, pero segundo, mi amado hermano, también por la estatura. Cuando tú y yo vemos que en la parábola del rey que le dio talentos a sus servidores, dice que a uno le dio 5, a otro le dio 2 y a otro le dio 1, pero claramente y textualmente la palabra dice de que Dios le dio a cada uno, mi amado hermano, el Señor le dio a cada uno, el Rey le dio a cada uno conforme a su capacidad. Y hay un milagro muy portentoso en el proceso del pueblo de Dios en el desierto, que la palabra nos muestra de que mientras que el pueblo de Israel anduvo en el desierto, las sandalias y la túnica que ellos vestían creció juntamente con ellos. Y aquí es donde nos damos cuenta de las estaturas, mi amado hermano, entendiendo de que la vestidura del niño definitivamente no creció, igual que la vestidura del joven, y la del joven tampoco creció, igual que la vestidura del adulto. Entonces a cada quien, mi amado hermano, Dios le da conforme a su capacidad, pero también conforme a su estatura espiritual. ¿Por qué mencionamos esto? Porque nuestro deleite tiene que ser servirle al Señor y no ser servidores de egipcios. ¿Por qué, mi amado hermano? ¿Por qué? Lamentablemente, en tiempo atrás, cuando alguien decía que era cristiano para poder obtener un trabajo, se lo daban gustosamente, pero con el paso del tiempo, mi amado hermano, ¿por qué la gente ha perdido credibilidad en los cristianos? Hablábamos el día de ayer en el tema entre amigos de los pastores. ¿Por qué la gente ha perdido credibilidad en los pastores? Lamentablemente, mi amado hermano, es porque no se está dando una estatura, no se está ejecutando el ministerio como Dios le agrada, sino lamentablemente se está ejecutando el ministerio con ideas humanas, cuando recordamos que la obra que hizo Moisés no la hizo en su nombre, sino la palabra claramente dice que Dios le decía a Moisés: sube al monte, y en el monte, mi amado hermano, Dios le daba los planos, Dios le daba el modelo para poder hacer las cosas. Y cuando Moisés descendía, él descendía con la palabra, descendía con los mandamientos, descendía con los modelos, descendía con los planos. Entiéndase así, como lo dice la palabra también en los evangelios, que se haga su voluntad aquí en la tierra como se hace allá en el cielo. Que el modelo sea el cielo, mi amado hermano, que el modelo sea la instrucción que nos dé nuestro buen Padre para cada una de las áreas de nuestra vida, y entonces se cumplirá lo que está escrito, que tú y yo seremos cabeza y no cola, que tú y yo estaremos siempre arriba y nunca abajo, y que Dios haría prosperar todas y cada una de las cosas que tú realizáramos, mi amado hermano. Y menciono esto porque en la actualidad eso es lo que acontece, de que la mayoría de cristianos les sirven a gente que ni siquiera tienen al Señor en su corazón, trabajan para gente que no tienen ni temor de Dios, pero están allí, mi amado hermano, solo por un salario, cuando bíblicamente hablando nos damos cuenta de que el orden bíblico, mi amado hermano, es un orden en medio del cual nosotros, los que somos pueblo de Dios, deberíamos, mi amado hermano, estar arriba y no estar dependiendo de ningún impío, de ningún egipcio, sino antes bien, mi amado hermano, estar nosotros siendo dirigentes, siendo cabezas y no sirviéndoles a ningún tipo de egipcios ni impíos. Pero lamentablemente el yugo, mi amado hermano, de Egipto hace que mucha gente desee permanecer, si lo queremos ver así, en trabajos
en estudios, en casas, en lugares a los cuales no pertenecen. Por no ser cabeza, prefieren quedar en un lugar en donde tal vez los humillan, en donde no se sienten cómodos, no despabilarse y no continuar el camino hacia ese llamamiento, mi amado hermano, de Cristo el Señor. Y dice la palabra del Señor en el libro de Éxodo, capítulo 14 y versículo 12. ¿No es esto, dice, lo que te hablamos en Egipto, diciéndonos, déjanos? Escuchen esto, qué tremendo, mi amado hermano. Ay, se me pone la piel como de gallina, dicen por ahí, porque no puedo entender, mi amado hermano. Bueno, sí lo entiendo, pero no lo puedo entender cómo es que en la actualidad hayan aún cristianos, hayan aún hijos de Dios que tengan este pensamiento. Dice, déjanos para que sirvamos, dice, a los egipcios. Qué tremendo, porque mejor nos hubiera sido servir a los egipcios, escuchen esto, que morir en el desierto. Sorprendente, mi amado hermano, el tipo de pensamientos que muchos creyentes pueden tener. Pues se acomodan probablemente por un salario, se acomodan por unas migajas, mi amado hermano, que alguien pueda darles, y les gusta vivir así, de tal forma que no se atreven, mi amado hermano, a vivir de la forma en la que el Señor ha constituido que tú y yo vivamos. Miren qué tremendo. Dice, déjanos para que sirvamos a los egipcios, porque mejor nos hubiera sido servir a los egipcios que morir en el desierto. Y ciertamente esto fue lo que les aconteció. Murieron en el desierto por el deseo de querer servirle a los egipcios. ¿Por qué? Porque no fueron capaces de escoger por Cristo. No fueron capaces de servirle al Señor, sino por ver, mi amado hermano, probablemente su economía. Podemos pensar de esta forma. Para nosotros en nuestra actualidad, tal vez estaban mejor cuando tenían un salario que ahora que decidieron servirle al Señor. Yo conozco mucha gente, mi amado hermano, que está en las dos vías, podemos decirlo de tal forma. Una en la que escogen el trabajo y se apartan de las cosas del Señor, y los otros que deciden escoger las cosas del Señor y ponen a expensas su trabajo. Y yo me he dado cuenta de la bendición, mi amado hermano, cómo Dios se cumple lo que está escrito, cómo Dios honra a los que le honran. Lamentablemente, mi amado hermano, el cristiano se ha terrenalizado tanto que sus pensamientos están de continuo en la tierra y no están de continuo en lo eterno, en lo espiritual. Cuando, mi amado hermano, cuando se habla de una palabra llamada cosmogonía, repito, cosmogonía, esa palabra cosmogonía, o más bien que su significado, lo que nos muestra, mi amado hermano, es la enseñanza, la instrucción acerca de los orígenes. Y nos damos cuenta que dentro de los orígenes de cualquier cosa, mi amado hermano, no solamente de algo material, sino de todo, hablando desde la creación del mundo, la creación del ser humano, la creación de las entidades espirituales. Por sobre todas las cosas, siempre hay algo espiritual que lo rige. La cosmogonía tiene que ver con el poder de Dios, mi amado hermano, para poder crear todas las cosas, demostrándonos así. Todo esto tiene base bíblica, claro que sí. De que detrás de todo, absolutamente todo lo que a ti y a mí, mi amado hermano, nos pueda acontecer, todo lo que tú y yo podamos llegar a hacer, detrás de todo eso hay más de alguna administración espiritual. Somos definitivamente tú y yo los que escogemos quién nos va a ministrar, porque la palabra dice en uno de los libros de Corintios, mi amado hermano, todas las cosas me son lícitas, mas no todas me convienen. Todas las cosas me son lícitas, mas no todas me edifican. Pero yo, dice, no me dejaré dominar por nada.
eso es lo que textualmente dice en nuestras Biblias, pero cuando escudriñamos un poquito el original, básicamente dice la primera parte del versículo lo dice igual, pero luego dice: pero yo no me someteré debajo de ninguna potestad. Esa es la diferencia. Nuestras Biblias dicen literalmente y textualmente: yo no me dejaré dominar por ninguna. Pero el original dice: pero yo no me meteré debajo de ninguna potestad. Y cuando está hablando de esas potestades, hace énfasis en las potestades que tienen que ver de parte del reino de las tinieblas, porque tú y yo sí tenemos que estar bajo la potestad, bajo la autoridad de Cristo, porque escrito está en uno de los libros de Pedro, mi amado hermano: humillaos pues, dice, bajo la poderosa mano de Dios. Escuchen eso: humillaos, en otras palabras, someteos pues bajo la poderosa mano de Dios, y así está escrito: y a su debido tiempo seréis exaltados. Entonces sí nos conviene estar bajo la autoridad del Señor, mi amado hermano, el cual dice: no temas porque yo te ayudaré. Así está escrito: no te asustes porque yo te sostendré con la diestra de mi justicia. Así está escrito en el libro de Isaías, mi amado hermano. La palabra también dice en el libro de Isaías, capítulo 26, versículo 3 y versículo 4, dice que el Señor guardará en completa paz aquel cuyo pensamiento, dice la palabra, en él persevere, en el Señor permanentemente, porque Jehová el Señor, dice, es tu roca eterna, es roca eterna. Alguna versión dice: es el Señor de los siglos. Y aquí vemos, mi amado hermano, el por qué Samuel colocó una roca y dijo que esa roca le iba a poner por nombre Ebenezer, porque Ebenezer es la roca de ayuda, es la roca eterna, mi amado hermano. Es una base sólida que no nos va a dejar, que no nos va a desamparar, sino que antes bien escrito está que Él prometió estar con nosotros todos y cada uno de los días de nuestra vida hasta el fin del mundo. Dios mío, qué tremendo. Vamos a ver una cita aquí en el libro de Génesis, capítulo 39 y versículo 17, que esta cita tiene que ver con lo que es el servicio, mi amado hermano, a los egipcios. Y básicamente, después de esta cita, allí vamos a dejar el tema para poder entrar a un momento de oración, mi amado hermano, y sellar esta palabra en estos dos puntos que ya vimos. Por lo menos, gracias a Dios, ya avanzamos 2 puntos, mi amado hermano, porque en nuestras anteriores participaciones no avanzamos nada. Al ver estos 2 puntos nos faltarían 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 puntos más nos faltarían, mi amado hermano, al terminar de ver estos 2, pero Dios es bueno y tenemos tiempo para poder continuar con la administración de la palabra. Pero dice Génesis capítulo 39 y versículo 17 al 20. Vamos a leer esta cita para hacer un énfasis en base a lo que está escrito de lo que es el tema, el yugo de Egipto, que el yugo de Egipto no solamente ministra muerte, sino que también ministra, mi amado hermano, el servicio a los egipcios. Y dice Génesis 39, 17 al 20. Dice: cuando Potifar llegó, ella le contó la misma historia. Ese esclavo hebreo que nos trajiste quiso violarme, dice esta versión. Pero en cuanto empecé a gritar pidiendo ayuda, dejó su ropa junto a mí y salió corriendo de la casa. Al oír Potifar las quejas de su esposa, se enojó mucho. Entonces agarró a José y lo metió en la cárcel donde estaban los presos del rey, pero aún en la cárcel. Vean esto, interesante. Ustedes y yo sabemos el contexto de la historia, mi amado hermano. La Biblia nos muestra que José era un hombre hermoso y la esposa de Potifar pues simple y sencillamente lo codició. Ella tenía un corazón adúltero
y ella le insistía a José que se acostara con ella, mas sin embargo José claramente decía que no lo iba a hacer por dos cosas muy importantes. Una, la más importante, conocido por el temor al Señor, y dos, porque su señor Potifar lo había puesto a cargo de todo, pero que él no tenía autoridad sobre su esposa. Entonces ella viene y cuenta la historia, pero dice algo acá muy interesante. Ese esclavo hebreo que nos trajiste quiso violarme. Y tú y yo sabemos de que qué hacía José, mi amado hermano, en la casa de Potifar. Les servía. José era el servidor de los egipcios, mi amado hermano. Y ¿a dónde lo llevó este servicio a los egipcios? Lo llevó a que lo metieran preso. Voy a decir esto con todo temor y temblor, sin que nadie se ofenda, pero vemos aquí claramente, mi amado hermano, que la Biblia nos muestra de que la casa de Potifar prosperó porque Jehová estaba con José. Podemos decir el día de hoy, mi amado hermano, que Potifar era un hombre pecador, era un hombre perverso, entendiéndolo en nuestros tiempos, ¿verdad? Pero nos damos cuenta, mi amado hermano, de que una vez tú y yo decidamos abandonar el servicio a Dios para servirle a gente que no es cristiana, no importa, mi amado hermano, que tan buenos servidores, que tan buenos trabajadores, que tan buenos amigos lleguemos a ser, con una sola cosa, mi amado hermano, a la cual tú y yo no querramos ser partícipes o actuar igual que ellos, con eso es suficiente para que este tipo de gente te dé la espalda. La palabra del Señor nos muestra, mi amado hermano, que aún entre hermanos, y cuando digo la palabra hermanos, no me estoy refiriendo a un hermano en Cristo, sino hermanos de padre y madre. La palabra del Señor claramente dice que aún el hermano traiciona a su hermano. Así lo muestra y podemos ver varios ejemplos de hermanos en la carne, algunos hasta gemelos, mi amado hermano, algunos hasta trillizos, nacieron prácticamente uno tras del otro y siempre se traicionaron. En el único que tú y yo podemos confiar con todo nuestro corazón y en quien deberíamos de depositar nuestra fe, esperanza y nuestro amor es el Señor, mi amado hermano, Dios Todopoderoso, porque si tú le sirves a un egipcio o eres amigo de algún egipcio, eso te va a tardar muy poco tiempo. No creas que esa amistad, mi amado hermano, va a durar para toda la vida, porque cuando alguien, mi amado hermano, no tiene al Señor en su corazón y tú sí, tarde o temprano, a veces más temprano que tarde, mi amado hermano, van a haber diferencias, porque la palabra nos muestra, mi amado hermano, de que el que hace alianzas que no son de parte del Señor, el Señor no le agrada. La Biblia nos muestra que a Dios si algo no le gusta son las mezclas. Dios es un Dios de orden, Dios es un Dios de paz, no es un Dios de mezcla, no es un Dios de confusión. Y cuando ves y escudriñas la palabra confusión, uno de los significados de esa palabra es ignorancia, pero otro también, mi amado hermano, es mezcla. Dice aquí la palabra que en el versículo 18, dejó su ropa junto a mí y salió corriendo de la casa. Entonces nos damos cuenta, mi amado hermano, de que si algo aconteció con el servicio de José a los egipcios, fue que le quitaron su cobertura. Qué tremendo, mi amado hermano, de que por servirle, por ser amigo, por tener comunión con gente que no es cristiana, tú y yo terminemos haciendo cosas que no son correctas. Conozco a más de una persona, mi amado hermano, en el evangelio, que antes de llegar a Cristo tenía amigos mundanos, y yo puedo decir, ¿y quién no? Antes de llegar a Cristo, ¿quién no tenía amigos mundanos? Yo creo que todos, mi amado hermano. Pero ya luego en Cristo, estas personas se vuelven a reunir con este tipo de amigos lejos del Señor, mi amado hermano, y nos damos cuenta de que
vuelven a hacer las mismas cosas que hacían cuando estaban sin el Señor. Y ahí nos damos cuenta de que no nos conviene. La palabra nos muestra en el libro de Mateo, mi amado hermano, que el que por causa del Señor haya dejado, y lo dice así, padre, madre, casas, y menciona unas cuantas cosas más, dice, se recibirá 100 veces más, y como regalo, la vida eterna. Es sorprendente, mi amado hermano, cómo nosotros podemos volver a caer en los errores que cometíamos antes solo por tenerle probablemente más cariño a una amistad. Tal vez tú lo hayas experimentado o no, pero yo estoy metido en algún grupo con personas que estudié cuando estaba más joven, mi amado hermano, y en determinados momentos ellos se reúnen, y en algún momento yo estuve tentado a querer ir y ver cómo se encontraban, mas sin embargo con el paso del tiempo pues no fui, pero luego me doy cuenta de que suben sus fotos ahí a Facebook, a sus redes sociales, y una de las cosas que no puede faltar en sus reuniones es el licor, el baile, ¿verdad? Y definitivamente son ambientes, mi amado hermano, a los cuales yo como pastor no estoy acostumbrado, ni nunca lo estuve, gracias al Señor. A mí el Señor me tuvo que liberar de otras cosas, y veo, mi amado hermano, de que simple y sencillamente yo ya no podría encajar con ellos, porque para empezar, la palabra dice cuando se reúnen, ¿a qué se reúnen? Que en nuestras reuniones dice que tienen que haber cantos, tienen que haber himnos, tienen que haber salmos, tiene que haber palabra, y definitivamente en este tipo de reuniones no va a haber. Voy a ir terminando, mi amado hermano. En una oportunidad, una persona que se congregaba en nuestra iglesia me decía, pastor, fíjese, me dice que en el lugar donde yo trabajo va a haber el famoso convivio de fin de año. Y él tenía problemas con el licor, mis amados hermanos, ese era uno de sus problemas. Y ni más ni menos que esta persona trabajaba en la cervecería nacional de acá de Guatemala. Y yo no sé si ir, pastor, ¿qué me aconseja? Yo le dije, no vayas, le dije yo. Y en fin, ¿para qué les hago larga la historia? No me hizo caso, terminó yendo, y les digo, esa fue la última vez que lo volví a ver en la iglesia. Cuando me hizo ese comentario de que no sabía qué hacer, si iba o no iba, resultó yendo, mis amados hermanos. Luego subió su foto al Facebook con eso no era una cerveza, sino era un tonel de cerveza, una cosa tan grande que nunca en mi vida había visto yo eso. Lo subió y lastimosamente estaba tomando. Y repito, fue la última vez que lo volví a ver. Nunca más volvió a la iglesia. Intenté buscarlo, con el paso del tiempo me di cuenta de que había cambiado de casa, y repito, nunca más lo volví a ver. Entonces, mis amados hermanos, si ustedes y yo sabemos de lo que padecimos cuando andábamos con nuestras amistades, es mejor que nos abstengamos antes de volver a cometer los mismos errores. Y yo les cuento ese ejemplo, ¿verdad? Pero no es el único ejemplo que podría contarles, mis amados hermanos. Así que en el nombre de Jesús, sometámonos al Señor. Despojémonos de ese yugo que la Biblia claramente dice que acontecerá que en aquel tiempo la carga será quitada de tu hombro y el yugo de tu cerviz, dice, y a causa de la unción el yugo se pudrirá. Entonces, si algo necesitamos para que los yugos se pudran, en este caso la administración de servirle a los egipcios, el deseo de querer andar con gente mundana, mis amados hermanos, porque son entre paréntesis, entre comillas, nuestros amigos, y el deseo de anhelar las cosas que producen muerte. Entonces, supliquémosle al Señor que ese yugo se pudra, y te vas a dar cuenta, mi amado hermano, que así será. Los bendigo en el nombre de Jesús, y de esta forma estamos llegando al final de nuestro programa La Pluma del Escribiente, mis amados hermanos. Los bendigo y les agradezco el hermoso privilegio que me